Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical, y hoy continuamos con el tema del autoconocimiento, reflexionando sobre las respuestas que dimos a las preguntas de la pasada charla. La primera pregunta era, ¿cuáles talentos y dones reconozco tener? ¿Qué virtudes descubro en mi persona? Si al menos somos capaces de reconocer que tenemos algún talento, ya es un gran paso de avance. Pues en ocasiones, algunas personas no reconocen tener talento o don alguno. Y esto ocurre por la falta de autoestima, la incapacidad de valorarse a uno mismo y, y el pensar que poseer un talento o don es algo extraordinario, cuando es algo normal, porque solo por el hecho de existir, ya eso le da sentido a nuestra vida. Y muchas de las cosas que hacemos pueden considerarse talentos o dones. Quizás alguien solo considera como don o talento el acto de pintar, dibujar, ejecutar un instrumento musical, hablar algún idioma además del nuestro. Pero hay otros muchísimos dones, yo diría infinitos dones, que cada persona puede tener de manera muy particular. Ejemplo de ello es, no sé, tener un tono de voz determinado. Yo cuando escucho a una persona con un buen tono de voz determinado, pienso, esta persona tiene voz de locutor de radio. Otro podría ser la capacidad de sembrar plantas y que éstas se den y crezcan fácilmente. Hay personas que tienen más don para eso que otros. Yo particularmente no lo tengo. Otro podría ser la habilidad de cocinar platos sabrosos o de arreglar cosas rotas o el buen hábito de leer. Como pueden notar, los talentos o dones pueden ser tan simples y naturales, aunque a nosotros nos puedan parecer insignificantes, pero no lo son. Cuando hablamos de virtudes, hablamos de dones intangibles que no se pueden materializar solo en una pintura, en una música o un plato de comida, pero que se perciben por la forma de actuar, de ser y de manifestarse una persona, como son la bondad, la honestidad, la capacidad de cooperación, la capacidad de ahorrar y otras muchas. De tal manera que no existe una persona que no tenga algún talento, don o virtud muy personal, aunque pueda ser parecido o similar al de otras personas. Cada persona en su singularidad y unicidad manifiesta o expresa sus dones y virtudes de forma única y singular, especializándose en algunos de ellos en un aspecto específico. Y yo estoy seguro que todos nosotros podemos mencionar al menos tres talentos, dones o virtudes. La segunda pregunta era cuáles son mis debilidades, hábitos y limitaciones que reconozco me impiden crecer y ser mejor persona. Yo diría que es normal que como seres humanos que somos, tengamos alguna debilidad, algún punto flaco, hábito o limitación que hemos integrado a nuestra persona y que nos gustaría reducir, eliminar o quitar de ella para crecer y ser mejores personas. No tienen que ser necesariamente vicios horribles, debilidades o hábitos execrables o limitaciones incapacitantes, no. Pero ellos pueden distorsionar la imagen que proyectamos de nuestra persona. Entre ellos puede estar el mal hábito de mentir, que puede expresar nuestra incapacidad para hacernos responsables de aquellas cosas que deberíamos o necesitamos hacer, pero que por pereza, desidia o por ser poco organizados, dejamos de hacer y luego nos justificamos por no haberlo hecho con una mentira o una falsa excusa. Otro puede ser el hábito de llegar siempre tarde, o el de criticar a todo el mundo como si fuésemos perfectos, o el mal hábito del chisme. Otro podría ser el de la escrupulosidad, que nos hace sentir escrúpulos con muchas cosas, ya sea por exceso o por defecto. Entre los vicios puede estar el de fumar, beber alcohol en exceso, consumir drogas, adicción a la pornografía y otros. Si somos conscientes de que esos hábitos, vicios y limitaciones no nos permiten crecer y ser mejores personas, necesitamos plantearnos el cómo podemos eliminarlos, reducirlos o minimizarlos.
Y para ello quizás necesitaremos no solo de nuestra decisión y voluntad de corregirlos, sino también la ayuda y el apoyo de la familia, los amigos y quizás el de personas cualificadas como psicoterapeutas o psicólogos, lo cual no significa que estemos locos o seamos enfermos mentales, porque hasta las personas que no tienen esa condición utilizan los servicios de esos especialistas para superar situaciones y problemas y crecer. La siguiente pregunta era cómo me percibo a mí mismo, qué me gusta de mí y me gustaría potenciar y seguir haciendo crecer, así como qué me disgusta y me gustaría cambiar. Nuestra autopercepción pasa por lo anterior, o sea, por la conciencia de nuestros talentos, dones y virtudes, así como la conciencia de nuestros vicios, malos hábitos y limitaciones. De lo que se sigue, que busquemos potenciar lo bueno y cambiar lo negativo. Ahora bien, por lo general nuestra autopercepción se forma por la manera en que creemos nos perciben los otros. Este proceso de autopercepción se formó desde que éramos muy pequeños, cuando nuestros padres y familiares nos acostumbraron a compararnos con hermanos, primos, vecinos de nuestra edad, ya fuera positiva o negativamente. La comparación de unos con otros es la fuente más influyente, ya sea positiva o negativa, de nuestra autopercepción. Si desde pequeños escuchamos elogios o por lo contrario escuchamos desprecios, juicios, críticas, luego de compararnos con otros niños o niñas, esos elogios o desprecios fueron conformando nuestra autopercepción. A ellos se fueron incorporando los estereotipos o imágenes que la sociedad, la cultura y la educación nos fueron presentando como aceptables, agradables, modélicos o como ejemplos a seguir. De modo que ellos nos fueron condicionando y configurando hasta el punto de que muchas personas se vieron sometidas a seguir patrones o modelos que no tenían nada que ver con su unicidad o singularidad en una falsa homogeneidad o un falso igualitarismo de lo que debía ser un niño o una niña como futura persona adulta. Si la percepción que recibimos de los otros fue aureoleada o exaltada, de modo que lo que éramos y hacíamos era elogiado, validado y aceptado por los adultos, aunque en realidad no fuera así, producto de la sobreprotección o falsa autoestima, esas fueron razones suficientes por las que nosotros nos sentimos consentidos y aprobados, aun cuando lo que hacíamos en algunas ocasiones estaba mal, pudo haber hecho de nosotros niños engreídos, arrogantes, creídos, con una autopercepción aureoleada, como una aureola, como si fuéramos perfectos, lo cual no es real porque no hay niños ni personas perfectas. Pero si por el contrario, la autopercepción que recibimos de los otros fue pobre, restrictiva, condenatoria y minusvalorada, incluso en las cosas en que éramos buenos, donde todo era sometido a crítica, rechazo, juicio, desprecio, muy probablemente hizo de nosotros niños acomplejados, tímidos, temerosos, incapaces de intentar algo diferente y arriesgado, con una imagen propia despreciativa y minusvalorada, como si fuese un error haber nacido, existir o manifestarse públicamente. Cuando un niño o una niña es educado con una imagen ajustada y ajustable, realista, no sobredimensionada ni reductiva, y se le reconocen sus méritos y se le incita a mejorar y a corregir sus errores, ese niño o esa niña serán más equilibrados, sabrán apreciar lo que es y tiene, y serán capaces de esforzarse por alcanzar lo que le falta y pueden mejorar. En él o en ella, la autoestima es natural y espontánea. Se autovalora y valora a los demás, reconoce sus talentos y también los talentos ajenos. Por supuesto, la siguiente pregunta no se refiere a cómo los otros nos percibieron en la infancia, sino a cómo vemos que los otros nos perciben en la actualidad, ahora, como adultos. Y la pregunta nos dice, ¿cómo percibo que me ven los otros? ¿Tienen razón o son erróneas sus percepciones? ¿Cómo me afecta a mí su forma de verme? Y esta pregunta es bien importante,
porque superada la etapa de la infancia, adolescencia y primera juventud, cuando estábamos en el proceso de configuración de nuestra persona y de nuestra personalidad, ahora como adultos, recibimos una mirada diferente de otros adultos. Y si traemos cargando una mochila del pasado llena de heridas, la percepción actual de los otros puede pasar por la posible victimización o validación al sentirnos aceptados o rechazados, criticados o elogiados, estimados o esquivados, incorporados al grupo o marginados de él. La siguiente pregunta: ¿cómo recibo las críticas, ideas, sugerencias, propuestas y sugestiones de los otros? Si lo hago con reticencia, con miedo, con recelo, con temor a que me cuestionen, con celo porque esas ideas no se me ocurrieron a mí, o las recibo con interés, curiosidad, atención y receptividad, entendiendo que aún las críticas que parecen negativas pueden ayudarme a ser mejor persona, aun cuando no me identifique totalmente con ellas. Esta pregunta es bien interesante. Y si entendemos la pregunta, veremos que en ella se expresa no solo cómo percibo la reacción de los otros hacia mí, sino también cómo reaccionamos nosotros a lo que ellos proyectan con relación a nuestra persona. Si tenemos una autoestima y autopercepción fundada en el autoconocimiento de quién somos, qué talentos tenemos, cuáles son nuestras limitaciones, y trabajamos en potenciar uno y reducir o eliminar los otros, nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los otros estará determinada por el amor que sintamos por nosotros mismos, por la autoestima y el autorrespeto que manifestamos en nuestra relación con ellos. Y por último, una cuestión que entra dentro del marco familiar, de amigos y compañeros de trabajo y estudio. Fijémonos que la pregunta dice: ¿cómo me relaciono con mi familia cercana, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo o estudio? ¿Hay algo de mi familia que no me gusta? ¿Cómo reacciono a esas situaciones? ¿Hay cosas de mis amigos que rechazo? Entonces, ¿por qué los incluyo y considero dentro de mi círculo íntimo si no me identifico con sus valores y actitudes? ¿Puedo compartir con mis compañeros o rechazo integrarme al grupo más allá del ámbito de lo laboral o académico? De acuerdo con la forma en que nos relacionamos con ellos, ya sea como esposo, esposa, padre, madre, hermano o hermana, hijo o hija, amigo o amiga, compañero o compañera, hablará de cómo he sanado mis heridas del pasado, cómo voy enfrentando las realidades del presente y cómo proyecto mi vida futura. De la forma en que respondemos a esa cuestión, a esa pregunta, también expresará a quienes incorporo a mi círculo de amistades, cómo interactúo con mi familia y mis amigos, el nivel de confianza y respeto que proyecto y recibo, y todo ello fortalecerá mi personalidad y me dará paz interior y me permitirá tener una mayor capacidad para amar sin limitaciones, alcanzando la tan ansiada felicidad. Porque nuestra felicidad no depende de los otros, depende de nosotros. Pero si nosotros no nos amamos, no nos apreciamos, no nos respetamos, nuestras relaciones con los otros van a ser disfuncionales. Y la ya incapacidad nuestra personal de ser felices, a eso se unirá nuestra infelicidad por la disfuncional relación que mantenemos con nosotros. Nuestras respuestas a estas cuestiones nos permitirán conocernos a nosotros mismos mucho mejor, entendiendo el dinamismo de nuestras emociones, ideas, sentimientos, valores, principios y miedos que nos hacen actuar, pensar y expresarnos de un modo u otro. Al responder estas preguntas, seguramente nos sorprenderemos con muchas de nuestras respuestas a ellas y entonces podremos entender que estamos más dispuestos para continuar este camino de conocernos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que por hoy es suficiente. Seguiremos abordando este tema del autoconocimiento en las próximas charlas que nos ayudarán a continuar sanando las heridas del pasado, enfrentar la realidad del presente y planear nuestra proyección futura para así crecer espiritualmente.
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal, Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó el mensaje, de like, me gusta. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Dele a la campanita para recibir las notificaciones. Y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga. Amén.